Buenos días, Carlos, y encantado de tener a Moltec hoy con nosotros. Moltec es socio adherido de Andece desde el año 2017, empresa española, pero con una presencia internacional en los 5 continentes. Cuento que he estado allí en un par de ocasiones y en vuestras instalaciones en la provincia de Sevilla. Y me llama mucho la atención ese mapita con las chinchetas, identificando aquellos países en los que habéis estado, con lo cual yo creo que era ya inevitable teneros en uno de los primeros Andece Talks y que nos contéis un poco vuestra visión, qué hacéis y cómo creéis hacia dónde evoluciona nuestro sector. Bienvenido, Carlos. Pues muchas gracias. Yo por nuestra parte encantado de participar en este formato. Como has dicho, Moltec es una empresa española, aquí situada en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, pero con una fuerte vocación hacia la exportación, y eso nos ha llevado en estos años a tener presencia en muchos países y como ya comentabas, en los 5 continentes. Pues Moltec es un fabricante de maquinaria para este sector, para la industria del prefabricado de hormigón. Somos un fabricante especializado, damos soluciones para el prefabricado en diferentes ámbitos, fundamentalmente en 3 grandes sectores: el residencial, el industrial y el de obra civil. Y gracias a esa presencia internacional, pues aportamos cierto conocimiento de lo que ocurre a nivel global, de las tendencias que vienen de otros mercados, soluciones que se implementan en otros países. Y eso creo que nos nutre y nos permite aportar algo más que las soluciones típicas. Bueno, ya que tenemos un rodaje previo de relación, seguimos avanzando. Creo que el mercado está evolucionando por fin hacia el definitivo despegue de la construcción industrializada, y ahí vosotros sois un actor clave. Quiero primero que nos digas un poco cómo lo veis en España, concentrarnos un poco en España, dado que además tenéis bastantes clientes que son fabricantes asociados de Andece, que nos des un poco tu opinión al respecto. En España parece que ha llegado el momento del despegue, parece que por fin la apuesta es firme por la industrialización. No sé si por convencimiento o por necesidad, habrá un poco de las dos probablemente, pero la acuciente déficit que hay en residencial hay que solucionarlo, y en la construcción tradicional no parece tener capacidad para hacerlo, y por eso hay que recurrir a los sistemas industriales. Y hemos visto cómo algunos de estos socios adheridos han ido apostando por estos sistemas. En los últimos años, cada vez más hemos recibido peticiones para industrializar más y más componentes. Vemos cómo hemos pasado de que los componentes industrializados eran simplemente un añadido que solucionaba determinados puntos de la estructura, a que hoy por hoy se esté concibiendo desde cero la estructura, y ese probablemente sea el gran salto y donde el beneficio puede ser mayor. Y en ese sentido estamos encantados de poder participar con nuestros clientes, tanto actuales como potenciales, en ese proceso de definición desde cero, porque es de donde surge la verdadera capacidad de mejora y la disrupción en lo que la construcción industrializada puede aportar. Al final, lo que hemos visto en los últimos años es que ha habido una evolución, y queremos pasar de la construcción in situ a lo que se podría llamar una construcción bajo techo, y eso es lo que quizás ha limitado a día de hoy un poco el desarrollo del prefabricado desde el punto de vista de la industrialización. El hecho de seguir concibiendo las estructuras con la misma filosofía que se hacía antes da pie a que al final terminamos con geometrías muy concretas, con series de piezas muy cortas, y eso pues dificulta que la industrialización aporte su ventaja en cuanto a repetibilidad, reducción de costes. Ese es quizá el reto a día de hoy, pasar de concebir estructuras para in situ que intentamos luego prefabricar a estructuras que estén concebidas desde el origen para ser industrializadas, y que eso permita obtener
beneficios en términos de velocidad, calidad, reducción de costes. Ahí es donde de verdad vendrá la siguiente gran revolución, en la que ya estamos embarcados, pero que todavía tiene que despegar. Aquí no sé si nos podría señalar, al menos acotando el mercado español, qué productos veis que están siendo más pujantes. Hacéis, yo creo que un poco de todo, mesas basculantes, escaleras, módulos 3D, que nos identifiques un poco, al menos en España, donde más interés está habiendo en este momento. En España no es nuevo, ya venimos viendo de un tiempo para acá como el panel y el panel de fachada en particular es clave. Mesas basculantes, carruseles han visto incrementada su presencia en el mercado y no hay más que visitar obras a día de hoy en cualquier ciudad de España para ver cómo las fachadas han pasado a estar industrializadas. Algunas en prefabricado de hormigón, otras con otros sistemas, por supuesto. Y quizá lo que ha venido cambiando más recientemente es la apuesta firme por incluir nuevos elementos como son las escaleras que comentabas. Hay una creciente demanda y otros elementos más novedosos, como por ejemplo los huecos de escalera o las cajas de ascensor, que se han convertido en un elemento clave a la hora de plantear una estructura industrializada, y porque aporta muchas ventajas, desde la simple estructura, el comportamiento estructural, hasta facilitar los accesos durante la fase de construcción. Hay muchas ventajas que estos elementos aportan y esas pueden ser dos grandes líneas en las que hemos visto aumentar la demanda. Y ya un poco abriendo el escenario a otros países, bueno, tenéis una visión panorámica yo creo que privilegiada en los 5 continentes. Estáis en mercados tan dispares desde Estados Unidos, países en Asia, África. Nosotros nos hacemos eco regularmente de vuestras publicaciones, que luego pues publicamos también. ¿Qué tendencias globales estáis viendo? ¿Cómo se aplican de unos países a otros? Entiendo yo que no será lo mismo pues, cómo avanza Francia o cómo puede avanzar otro país como Colombia, por citar dos. Bueno, no avanzan igual, pero te diría que el discurso de base es bastante común entre todos. Como tú has dicho, nos enfrentamos a clientes que pueden venir de África, Sudamérica, Norteamérica, Asia, pero en todos sitios el discurso de base es común y hay un déficit de vivienda, hay un problema de acceso a la vivienda, hay un problema de falta de mano de obra. En algunos países eso se traduce en que la mano de obra es escasa o muy cara, en otros sencillamente es una cuestión de coste, el acceso a esa mano de obra, pero ese mar de fondo de problemas comunes existe. ¿Cómo se soluciona en unos mercados y en otros? Ya depende un poco de la casuística de cada uno de ellos. Hay cosas que están sonando a nivel global y que casi son tendencia, por ejemplo, la construcción tridimensional, muy madura en algunos mercados asiáticos, pero que no ha llegado a despegar en otros continentes, pero que pese a no terminar de despegar, genera un rum, un ruido constante, no van a recibir peticiones de todo tipo de mercados, hay mucho interés en esa construcción, se entiende que aporta muchas ventajas en términos de velocidad, tanto en fábrica como luego en la obra, el hecho de poder llevar módulos preacabados con un alto nivel de acabado desde el punto de vista de la pintura, instalaciones, eso despierta mucho interés en los clientes y hay mucho ruido al respecto. Es algo que constantemente nos llega y que debe despegar antes o después, o al menos esa es la sensación que tenemos nosotros. Hay un tema que me interesa, aunque yo ya lo conozco, pero si nos puedes un poco describir cuál sería un proceso típico cuando os contacta un potencial nuevo cliente, estudiáis sus necesidades, descríbenos un poco cómo sería un proceso hasta que se culmina.
tanto por la diversidad geográfica como por la casuística de los clientes, nos encontramos en situaciones muy dispares. Hay clientes que, no sé, si el otro día publicamos una noticia sobre rodillas aquí en España. Rodillas, no hay nada que decir sobre el conocimiento que Rodillas tiene en el mundo del prefabricado. O sea, Rodillas no viene aquí preguntando nada, viene diciendo lo que quiere. Entonces, cuando Rodillas viene y pregunta a un cliente de ese estilo, define claramente sus especificaciones y nos transmite qué máquina necesita. Pero bueno, hay otros clientes que están muy lejos de ese punto. Quizás por la madurez del mercado local, que el prefabricado no está tan presente, o por que es un cliente nuevo en el mundo del prefabricado, ahí entramos en una etapa mucho más temprana del proceso y ahí hacemos casi una labor de consultoría inicial, donde analizamos qué quieren hacer, qué tipo de producto, incluso qué tipo de estructura o de edificio quieren resolver, y a partir de ahí proponemos soluciones. Soluciones que pueden pasar por moldes específicos para necesidades muy concretas, o un proyecto más ambicioso como el de una fábrica en el que definimos un equipamiento versátil, capaz de solucionar diversas tipologías de edificio y que el cliente lo dote de una capacidad de penetrar el mercado luego resolviendo diferentes edificios. Bueno, y yo creo que un poco abriendo todavía más el abanico, una de las preguntas que tenía en mente, esto de la sostenibilidad, que es algo que nos está al final, de manera general, condicionando cada vez más las tomas de decisiones. Quiero también, me interesa conocer un poco tu punto de vista al respecto. ¿De qué manera eso acaba llegando, os puede acabar llegando a vosotros a la hora de diseñar, de recomendar al cliente, o que el cliente a su vez os recomiende, no sé, cualquier ajuste dimensional, porque mayor consumo de materiales conlleva mayor huella ambiental? No sé si ese tipo de cuestiones están sobre la mesa. Por supuesto, en unos mercados más que en otros, por cuestiones obvias, pero está ahí sobre la mesa y entra, por si comparamos con la tradicional frente a la industrial, ya sabemos qué aporta en términos de gestión de residuos, de pérdidas de material. Ese discurso ya está muy trabajado, pero dentro del mundo de la construcción industrializada, del prefabricado, bueno, pues también el hecho de poder conseguir geometrías cada vez más optimizadas, trabajar con tolerancias muy estrechas que permitan evitar esos márgenes adicionales. Hay que conseguir un recubrimiento mínimo. Y como no tengo clara qué tolerancia voy a conseguir en el molde o en la máquina, vamos a darle unos milímetros más de recubrimiento a esta pieza. Bueno, esos milímetros más en piezas de 30 metros se traducen en muchos kilos de material adicional. Claro, cada vez las exigencias son mayores. Aquí en Europa empezamos a recibir peticiones donde hay vigas con nervios que llegan a 50 milímetros de espesor. Algo tan pequeño como eso. Si el nervio es de 50, ¿qué tolerancia se exige ahí? Milimétrica, ¿no? Y ahí entra en juego nuestra capacidad para diseñar contra esas especificaciones. Y otra pregunta, un poco cambiando el foco, la parte de comunicación. Además, vosotros yo creo que sois ejemplares, estáis constantemente mostrándonos que proyectos internacionales, yo los leo además, los publicamos. Si nos puede, en las ferias también, yo creo que es una parte muy importante vuestra estrategia. Si nos puedes contar un poco alguna feria en la que tenéis previsto estar en lo que queda de año, así por hacer una llamada también de atención, por si alguno de los que nos visualice pues va a visitarla y que sepa que vais a estar allí presentes. Bueno, somos muy activos en comunicación, como dices. Tenemos pocos tapujos a la hora de mostrar lo que hacemos, y además creemos que es importante que divulguemos en qué estamos y qué se hace en otros sitios. Intentamos poner nuestra semilla también en lo que al desarrollo del prefabricado se refiere.
y pensamos que compartir eso que hacemos es importante. Compañeros de marketing y comunicación hacen una labor importante, documentando y compartiendo todo lo que hacemos. Y en cuanto a ferias, pues recientemente hemos estado aquí participando en España en Smopy. Hemos tenido stand y hemos estado allí presentando la empresa. Y en los próximos meses participamos en varias ferias, pero a nivel internacional. Dentro de España no tengo en mente ninguna a corto plazo. Pues por mi parte yo sacaría un titular en vuestro caso, que además os conozco muy bien: precisión, calidad, control, cuidado, eficiencia, sostenibilidad. Entiendo que son atributos que están presentes en vuestro día a día, a todas las escalas. No sé, me parece, por cerrar, Carlos, pues yo creo que se nota que en Moltec no solo sois unos simples fabricantes de maquinaria, sino que estáis muy al día a las nuevas demandas, sois muy rápidos en cuanto a respuesta. Y nada, por mi parte, agradecerte la participación y si quieres cerrar con un último mensaje para que nos vean. Bueno, agradecerte a ti la oportunidad, por supuesto, a Andez y a ti en particular, que hayáis contado con nosotros para esta charla. Es un formato novedoso, un formato diferente, que da la oportunidad de tener esta relación informal, casi esta charla informal, y bueno, y deseando ver qué surge a partir de aquí. Por nuestra parte, pues bueno, desde Moltec tenemos las puertas abiertas a todos los prefabricadores y dispuestos a ayudar en lo que podamos.